Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar con ustedes de nuevo con nuestro programa El Mundo Actual. Saludos muy, pero muy especiales para toda nuestra audiencia en toda el área metropolitana, para decirles que ya muy pronto, si el Señor así lo permite, en la primera semana de mayo, prácticamente lo que va a ser el 5 o el 6, vamos a estar, si Dios quiere, Dios lo permite, en nuestro aniversario del programa El Mundo Actual, 5 y 6. Va a ser en el área metropolitana de Washington nuestro 15 aniversario, en un momento trascendental, extraordinario. De hecho, ya estoy preparando parte de ese tema a lo grande, pero ya con todas las evidencias y muchísimo más ampliado. Es parte de lo que vamos a tocar, solamente un adelanto, nada más de hoy, pero es que todo se está alineando, una serie de cosas escatológicas, apocalípticas están pasando, por lo tal debemos de prepararnos para los dos mensajes que vamos a compartir, únicos y apocalípticos y exclusivos, como siempre, para nuestra preciosa audiencia del área metropolitana de Washington, D.C., en especial para todos nuestros hermanos preciosos que siempre apoyan en 15 años el aniversario del Mundo Actual, y por supuesto a nuestros inclaudicables pastores amigos que han sido amigos y que siempre apoyan total y absolutamente nuestro aniversario. A esos pastores amigos que siempre han estado allí, pues ya les avisamos que va a ser el 5 y 6 de mayo. Vámonos pues a preparar esta mañana, hoy martes 18 de abril, con la bendita y gloriosa palabra del Señor. A continuación, déjenme leer con ustedes. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Son espíritus de demonio que hacen señales. La palabra aquí, señales, es prodigio o grandes hazañas o acciones espectaculares, que más o menos lo que da a entender. Estaba viendo rápidamente múltiples de los sinónimos de esta palabra. Te hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, que van a preparar el camino rumbo hacia ocaso final. Dios bendiga su santa y bendita palabra en esta mañana. Vamos a entrar en este tema muy, pero muy importante que quiero tocar con ustedes, y que es un preámbulo de lo que ya estamos anunciando, si el Altísimo así lo permite, para uno de los temas, el tema central de ese sábado 6, que va a ser en el área metropolitana exclusivo. Vamos a preparar uno exclusivo sobre lo que tiene que ver la profecía con el jubileo de Jerusalén, exclusivamente para sobre todo ya en mayo, que estamos a escasos días de que se celebren los 50 años de el retorno de la soberanía de Jerusalén bajo la bandera de Israel. Así es que prepárense, son 2 temas que vamos a preparar, contundente y 100% apocalíptico, y como siempre, únicos y en primicia para el área metropolitana de Washington, D.C., en el cual ya lo vamos a estar dando con elegancia, es decir, con este tema de hoy, pero ya bien ampliado de una manera profunda y contundente por lo que está pasando y lo que va a seguir pasando
a lo largo de este año, si el Señor no ha venido. Así es que a todos los que nos están escuchando, les invito, a los que no viven en el área metropolitana, pero que viven en otros estados, que a lo mejor pueden hacer sus planes para venirse esos 2 días a Washington, D.C. Participa con nosotros en el aniversario del programa El Mundo Actual. Entremos en estos momentos con este tema tan sumamente importantísimo que en estos momentos es el acontecer del planeta Tierra, en este tema tan interesante del Apocalipsis, porque es el libro que se está tocando, es el libro que estamos viendo en todo su furor en este momento. Es como que si ya hubiese pasado el arrebatamiento y como que ya estuviésemos en la gran tribulación. Digo esto, que por supuesto no ha pasado, pero estamos viendo un fenómeno muy interesante, una frialdad impresionante dentro del pueblo cristiano que sobrepasa todo entendimiento, una frialdad, una apatía. Estamos hablando del pueblo cristiano mismo, y si esto está pasando dentro del pueblo cristiano mismo, eso le da automáticamente a usted una idea cómo está la situación en el mundo, en el resto del mundo y el resto de las otras religiones. Si en la propia iglesia evangélica estamos viendo una frialdad profunda, una apatía profunda, una indiferencia, inclusive lo acabamos de ver en esta Pascua que recién ha pasado, una apatía dentro del mismo pueblo evangélico que ni siquiera, estoy hablando en forma masiva, se quiso hacer presente para hacer por lo menos un recordatorio del sublime, glorioso, majestuoso y precioso sacrificio que Jesús hiciera en la cruz del Calvario, y que siempre por casi 2000 años los cristianos, en agradecimiento como la iglesia primitiva, hacían remembranza y recordatorio de ese acontecimiento. Esto demuestra entonces que es como que ya estamos entrando en el Apocalipsis. Es por eso que algunos hasta se han atrevido a decir que a lo mejor ya estamos en la gran tribulación. E inclusive hay quienes, sobre todo recuerdan ustedes a Harold Camping, sí, este señor de allá de California, este señor cerca allí de San Francisco, quien gastó $18 millones en el 2011, anunciando él que el fin del mundo era el 21 de mayo del 2011. Después salió a decir él, este señor Camping, Harold Camping, que es un anciano arriba de 90, todavía no sé si vive. Ese señor dijo que lo que él estaba diciendo era que el juicio o el final del mundo comenzaba el 21 de mayo del 2011, y que a partir de allí habrían 7 años consecutivos hasta el 2018, y que entonces para él esos eran los últimos 7 años definitivamente hacia el fin del mundo. Bueno, por supuesto que hay muchas cosas que son bastante contradictorias, sobre todo en las fechas que él puso, pero lo que sí no podemos negar es que efectivamente lo que hemos venido viendo y lo que estamos viendo cada año más incrementando es como que si ya estuviésemos directamente en vivo y a todo color con el Apocalipsis. Sin embargo, lo más aconsejable es aceptar las palabras del propio Señor Jesucristo cuando dijo en San Mateo capítulo 24, el versículo 6 al 8, y al final en el versículo 8, cuando él dice, y todo esto apenas es el principio de dolores. El principio de dolores, que yo lo tengo en un estudio que se llama Síntomas de la Gran Tribulación, que lo que estamos viendo es que pareciera que fuera la gran tribulación, pero que realmente lo que estamos viendo son síntomas de la gran tribulación. Es decir, que si lo que estamos viendo son solamente síntomas, eso nos debe de dar y nos debe de procurar, sobre todo a los pastores, los evangelistas, los predicadores, los maestros de instituto bíblico, eso los debe de llevar a decir a su gente que si lo que estamos viendo es solamente el preludio de lo terrible, de lo espantoso que va a ser la gran tribulación, entonces vale la pena que lo meditemos una y otra vez junto con toda nuestra familia específicamente. Fíjese que solo para hacer un paréntesis, para que ustedes tengan una idea,
Él estaba en Conérico este sábado pasado, que estuvimos en un evento preciosísimo, pero preciosísimo, organizada por la Iglesia Restauración y su pastor Luis Pérez, una de las iglesias de mayor crecimiento, hispanamente hablando, en el área de Nueva York. Digo así porque solo el domingo ellos en ese auditorio ni siquiera llevó la mitad de la iglesia, arriba de 2,000 personas completamente llenos. Para que tengan una idea, el crecimiento de esta iglesia, de la Iglesia Restauración, y ese siervazo, por cierto, joven también, el pastor Luis Pérez, que es el fundador de esta iglesia en el área de todo el área, esa área de Nueva York, y que está abarcando Connecticut y Nueva Jersey también. Bueno, en ese culto que estábamos hablando sobre las fases de las señales o fase final del fin del mundo, que es el tema que estoy tocando y que lo vamos a tocar, por cierto, este fin de semana en una forma profunda ahí en la iglesia Nueva Vida y su pastor Vicente Delgado en la ciudad de Dallas, Texas. Que prepárense los que nos están escuchando, porque este 21, 22 y 23 vamos a estar en la ciudad de Dallas, Texas. Así que prepárense todos los que viven en los alrededores de Dallas, que vamos a estar este fin de semana ahí en esta parte de Dallas. Busquen mayor información en nuestras redes sociales, tanto de Facebook del ministerio Bolaines Ministry o Antonio Bolaines, como también en nuestra página web bolaines.org en la sección eventos, y allí van a encontrar la información. Bueno, lo que quiero decir es que en Connecticut estaba hablando acerca de las señales y del cambio, porque el tema que estoy tocando en el fin del mundo, fase final, de una forma profunda, estoy basado en las declaraciones espeluznantes, contundentes que han dado nuestros científicos en estos momentos sobre el impacto del cambio climático abrupto que se está dando este 2017, y que en México Distrito Federal el día de ayer, lunes, lunes 17, tuvieron una conferencia de alto nivel patrocinado por los institutos de cambios climáticos de México, para hablar efectivamente uno de los expertos sobre cómo debe de prepararse rápidamente México para este impacto de cambio climático sin precedente que se está presentando. De ese tema, es uno de los temas, como dije, lo vamos a tocar también este fin de semana en Dallas, Texas. Cuando regresaba al hotel, después de regresar a Connecticut, y regresamos bastante tarde, en ese momento decía el pastor Luis Pérez, como que si esta gente del canal estaba viendo lo que estaba predicando yo, porque al llegar al hotel estaban dando un documental, precisamente uno de los canales de televisión en inglés, sobre el cambio impactante climático de este año. Y cuando ellos estaban hablando y de momento mencionan algo, que esa noche automáticamente se me fue el sueño y pensé profundamente sobre mi familia en Nicaragua, porque ellos están diciendo que este cambio abrupto climático y sísmico que se está dando podría traer en Centroamérica, México y Perú, lo dije el año pasado, o creo que a comienzo de este año, van a estar, dijo ellos, en la mira por esa panera que se está calentando, los dos océanos. Eso, dice, es como una olla de presión que está moviendo las partes tectónicas de las placas, que podría desatar un mortífero maremoto parecido al de Sumatra, decían ellos, donde ciudades enteras, comunidades enteras de Centro o México o Perú, toda esa parte de la cuenca del Pacífico en América, podrían recibir garrafales, catástrofes sin precedentes si eso se diera. Inmediatamente me puse a pensar rápidamente en mi familia. Vive en una zona costera en el Pacífico, y ellos están hablando precisamente del Pacífico. Bueno,
Todo esto es exactamente ese preludio que estamos viendo este 2017 en una forma fuertísima. Pero lo que queremos hablar y lo que queremos entrar un poco más, aunque no en profundidad, porque el tema profundo lo vamos a preparar, si el Altísimo así lo permite, en el aniversario del programa El Mundo Actual, específicamente el día 6, quiero tocar este tema y que lo hemos titulado en este tema, Los tres espíritus del mal. Dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes en rana. La palabra rana, que generalmente son animales anfibios que se reproducen y viven dentro del pantano. La palabra política, que viene también de la palabra mar en el tema escatológico, significa las naciones constantemente moviéndose dentro del lodazal. Es lo que da a entender el profeta Isaías. En ese momento constantemente está saliendo lodo y cieno, o sea, lodo y hediondez de ese mover. Lo que está hablando el profeta Isaías en aquel momento, y lo vamos a tocar en grande, es que está hablando que el sistema gobernante dentro de las naciones, ese sistema que ya vamos a hablar, que será una de las cualidades específicamente en la segunda bestia que va a liderar esa parte, da a entender que es un pantano donde lo que sale del pantano es el lodo hediondez y salpica y ensucia a todos los que están o que se paren alrededor de ese pantano. Le decía que parte, y van a ver ustedes que todo coincide en este momento también. Si usted ha visto en los últimos años, y he venido como voz, no me vaya a malinterpretar usted que yo estoy diciendo que soy profeta, solo estoy diciendo como voz en el desierto, he venido diciendo, pero coherentemente, fuertemente, insistentemente del año pasado, pongan mucha atención a toda esta proliferación de ataques dentro de las redes sociales, donde el objetivo principal es poner a pelearnos a nosotros los cristianos y entretenernos de una manera fea, espantosa. Y si usted se mete a todos esos debates de pleitos, de confusiones y de dime que te diré, usted también sale salpicado, porque es un lodazal lo que está allí, es decir, allí donde se producen las ranas directamente. De ahí que tengan cuidado profundamente, he venido diciendo, tengan cuidado directamente, porque todo esto alguien lo está manejando, alguien suplicazmente lo está manejando desde lo más profundo de ese pantano, y que tengamos sumamente cuidado, porque el que se arrima, dije una vez hablando en el estudio que inclusive lo tengo grabado, se llama Redes Sociales, donde menciono que cualquiera que se meta a entrar en esos debates en las redes sociales con esa gente que ya está en el pantano, ellos ya están hasta las narices llenos de lodo, ellos ya están completamente metidos en ese lugar como los espíritus de rana, así es que ellos no pierden nada, ellos ya están hasta las narices llenos de lodo. Si usted se mete, usted va a salir lleno de lodo. Exactamente cuando estaba leyendo esta profecía, y fíjese que viene porque precisamente estoy escribiendo mi libro, este libro que ya en el nombre del Señor estamos a punto de finalizarlo, y la semana pasada estaba tocando este asunto de los tres espíritus, y cuando tocaba dice que son espíritus de rana, los cuales se reproducen dentro de un pantano y saltan y hacen ruido, y específicamente esperan, dice, la oscuridad de la noche para hacer todo su escándalo, estas ranas dentro de ese pantano. Y salpican y tiran las larvas, sus montones de huevos cada noche, para reproducirse y tirar el espumaraque de todo eso. Podría usted interpretarlo exactamente. ¿Por qué? Porque precisamente estamos leyéndolo aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 17, donde dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios, dice, que hacen señales, es decir, esa parte que ya lo vamos a tocar, esas señales. La semana pasada que estaba preparando todo ese estudio para el libro, y me empecé a investigar, a indagar
todos los sinónimos y ver cómo es lo que está comparándose en este momento. Y hacen señales. Otra de las características de las señales es crear ruido, crear escándalo, crear espanto, crear admiración, crear bullicio. Es decir, una serie de cosas directamente tienen que ver con toda esa palabra señales. Dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Es decir, ya vamos a entrar en detalle un poquito de cada uno del significado. En todo el mundo, para reunirlos, es decir, para poner a todos ese liderazgo mundial, político, religioso, militar, en todos los ámbitos culturales y todo, poner a todititas esas miriadas de gente bajo un solo espíritu en los cual Satán tiene su plan en todo eso. Dice, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Impresionante en esto, y que, como dije ya en detalle, con imágenes, con evidencias, con prueba, con contundencia, lo estamos preparando para efectivamente el 6 de mayo allá en Maryland, donde va a ser el aniversario del programa El Mundo Actual, el 15 aniversario del programa El Mundo Actual. En este momento, que lo que yo estoy hablando y quiero agregar, no es en este momento realmente el cumplimiento total de esta profecía. Si todo eso es profético y es parte del Apocalipsis, entonces todo tiene que ver ¿cómo se puede decir? Un preinicio. De manera que todo el Apocalipsis lo vamos a ver en el preinicio, antes que llegue el clímax, o lo que es el clímax, o en otras palabras, la cuenta regresiva. Es por eso que el concepto que utilizo en un estudio que tengo, que es profundo, que lo titulo Síntomas de la Gran Tribulación, en ese estoy hablando, esto es síntomas de la Gran Tribulación. Es decir, es como que estuviésemos viendo la Gran Tribulación, pero en miniatura en estos momentos, pero a la vez es el ensayo de lo que va a ser la gran tribulación. Lo que quiere decir que muchas de las cosas del Apocalipsis, de todo el Apocalipsis, lo que estamos viendo es como el ensayo o el inicio o el camino para ya una manera que entre la gran tribulación, se van a desatar, pero en todas sus potencias. Por ejemplo, explicaba en Conérico lo que mucha de nuestra gente ni siquiera se dio cuenta, lo que pasó entre el mes de noviembre y diciembre, cuando se dieron explosiones solares sin precedente, que creó una tormenta que sobrepasó todo entendimiento, y que en el planeta Tierra no nos dimos cuenta, pero que los de la nave internacional Alfa y todo el sistema científico fueron testigos de esas impresionantes tormentas que crearon esas tormentas de celestiales, que se puede decir en el cielo, o truenos sin precedentes en el cielo, y que esos impactos de esas emanaciones radioactivas solares impactaron sobre nuestros dos polos. Por eso que nosotros no fuimos testigos, especialmente sobre el polo ártico y el polo de Antártida. Es por eso el tema que preparé, que se llama El fin del mundo, fase final. Es por eso que los científicos en el mes de abril de Europa salieron rápidamente a decir lo que se había dicho en la cumbre del milenio, que era un proceso hacia 10 años, se aceleró completamente porque hubieron cambios abruptos. Bueno, exactamente es como que todo eso, por ejemplo, usted ve en una de las 7 copas, la cuarta copa dice que golpeó al sol, y entonces si vimos algo eso lo que estamos viendo es un preludio de lo que de un preludio que nos está diciendo que lo que dice el Apocalipsis es total y absolutamente verdadero, porque ya estamos siendo testigos. Qué triste y qué catastrófico es para cierto grupo que se autopresenta como evangélico, y que en algunos de esos líderes fueron 100% buenos predicadores, hombres que fueron de sana doctrina, como este señor de Costa Rica, que ahora ha envenenado casi el 70-80%
de las aguas doctrinales de la iglesia en Costa Rica. Este señor que se autodenomina profeta fue un predicador de la iglesia de Dios en Costa Rica de sana doctrina, predicaba del arrebatamiento, anduvo con su servidor en aquellos tiempos, allá en los 80. Y este señor que ha envenenado casi el 70-80% de las iglesias en Costa Rica, eso es catastrófico porque es más o menos igual en Nicaragua. Lo que quiere decir que en el momento del arrebatamiento, las iglesias, específicamente hablando de nuestra Centroamérica, de Costa Rica y Nicaragua, van a ser catastróficamente sorprendidas por la multitud de pastores cuyas aguas doctrinales han sido envenenadas. Este hombre ha envenenado con la doctrina del Kingdom Now, el reino ahora. Y fíjese, importante, porque alguien de aquí del Valle escribía y decía: Antonio Molaines es de falsa doctrina porque no predica, porque está en contra de establecer el reino, no predica del reino. Decía alguien de aquí del Valle, que por cierto, quien lo estaba diciendo es hijo de un pastor, y él mismo, que es tanto su papá como él, tienen pésimo testimonio, no solamente doctrinal, sino también moralmente. Así es que no tenían ninguna autoridad para decir eso. Pero lo que quiero decir es, en esto, es que ellos, en su doctrina de el Kingdom Now, o el reino ahora, definitivamente el Apocalipsis no existe para ellos. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis contradice total y absolutamente a esta teología del Kingdom Now, o el reino ahora. Porque la teología del reino ahora dice que Cristo no puede venir hasta que la iglesia no haya conquistado todos los poderes. Hasta que la iglesia haya instalado total y absolutamente el reino sobre la tierra. Si usted agarra esa teoría que suena bonita, que suena fantástico, entonces el Apocalipsis es contradictorio para ello. Porque el Apocalipsis habla de un final de 7 años, de un final eminentemente catastrófico. Porque el Apocalipsis habla que en esos 7 años habrá un gobierno de orden mundial, presidido por 3 personajes que se conocen como las 3 bestias: el dragón, la bestia segunda, la bestia tercera. Y que en esas 3 bestias, el mismísimo diablo estará dirigiendo totalmente todo ese sistema en esas 3 bestias, encarnado él mismo, y en algún momento se encarnará directamente en la segunda bestia total y absolutamente. Entonces, el Apocalipsis habla que eso va a suceder. Por ejemplo, los del Kingdom Now rechazan totalmente todo el Apocalipsis porque, como dije, contradice total y absolutamente lo que ellos enseñan. Por ejemplo, en la semana antepasada, salió en un periódico de Costa Rica, que por cierto no es cualquier periódico, es el periódico de mayor seriedad en Costa Rica, llamado La Nación. Salió un artículo sobre el microchip y cómo en el artículo va a ver cómo el camino hacia la marca de la bestia se prepara. También interesante porque eso salió un lunes allá en Costa Rica, salió un lunes esa información de hace 2 semanas atrás, y 3 días después, en uno de los programas bastante visto en la parte inglesa en los Estados Unidos, Good Morning America, dedicaron para hablar específicamente también sobre el microchip. Es decir, qué coincidencia. Pero bien, la razón que lo saqué es porque uno de esos pastores que pertenece a este líder que ha envenenado las aguas en Costa Rica, dijo públicamente allá en el área de Cartago, públicamente a sus miembros, que no dejaran de andarse dejando llevar por eso de que el microchip es la marca, y que él estaba dispuesto junto con su familia a recibirlo. Por supuesto que él va a decir eso porque para ellos enseñar que el Apocalipsis es real es botar totalmente la teoría de su famosa teología del Kingdom Now. Por supuesto que quienes están apoyando esa doctrina están en gravísimo y terrible y peligrosísimo consecuencias eternales. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice: yo testifico a todo aquel que si alguno le quita o le pone a las cosas escritas en este libro, Dios quitará su nombre del libro de la vida y recibirá todas las plagas escritas en el libro. Santo Dios,
Yo le dije a una de las hermanas que asistía a esa iglesia de este hombre, hermana, por favor, salga huyendo lo más pronto posible de ese lugar. Y se lo digo a cualquiera que esté escuchando. Si usted pertenece a una iglesia de estas, que el apocalipsis no existe para ello, por favor, mi hermano, salga con toda su familia y busque una iglesia que sí las hay, que las conocemos como el remanente de Dios, como las hay en el área metropolitana de Washington, D.C. Pastores santos, pastores verdaderos, hombres de Dios, que todavía siguen y le creen de corazón a corazón a las Sagradas Escrituras. Eso significa desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que de corazón a corazón, junto con sus iglesias, ellos siguen esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a seguir con este tema, con el tema de que estamos hablando, los tres espíritus del mal. Pero vamos, después de esta pausa, regresamos con ustedes. Bolañes Ministries cuenta con todo el material del Dr. Antonio Bolañes, 67 diferentes temas escatológicos grabados en DVD, y con su último libro titulado Camino al Falso Profeta. Los temas más recientes en DVD son Arcángeles, Serafines y las Prisiones Eternas, 3 armas que pueden dañar a la iglesia, Puerta a los Gentiles, El Anticristo y el Falso Profeta, Sodoma, José, prototipo de Jesús, Desaparecidos, El Monte del Templo, la Babilonia política y las 7 iglesias del Apocalipsis, entre otros. Para ordenar todo el material del Dr. Antonio Bolañes, llame 956-702-1364, 956-702-1364. La dirección es P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Los horarios de oficina son martes y jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde, tiempo central, y preguntar por Lisa Bolañes. Muchas profecías han fallado ya. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios, y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar,
hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios. Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Cantaba este cantante, compositor del siglo XX, uno de los grandes hombres del Señor en la alabanza, como es nuestro querido hermano Estanislao Marino. Los tres espíritus del mal es el tema que estamos tocando en este día, martes 18 de abril, y que es un tema, como dijimos, apocalíptico, y que su totalidad deberá de cumplirse al final de los 7 años de la gran tribulación. Y si esto se ha de cumplir al final de los 3 años de la gran tribulación, entonces, ¿por qué estamos hablando ahorita? La respuesta es sencilla. Porque todos los inicios de la gran tribulación, la iglesia va a ser testiga de ver los principios de todo ello. Es decir, no el inicio de la gran tribulación, sino los principios de la gran tribulación, basados en Mateo capítulo 24 y el versículo 8, cuando el Señor dijo, y todo esto es solamente el principio de dolores. Para entenderlo mejor, es decir, lo que vamos a ver todo, porque todas las cosas se preparan con anticipación. Una vez que va a suceder es porque todo ya está completamente dado. Una de las más grandes evidencias de que Dios es grande en su palabra es porque en estos momentos, en su totalidad, los científicos lo prueban y lo han probado y lo siguen probando una y otra vez, que el Apocalipsis tuvo la razón y que el terreno de esas profecías está en este momento sobre la mesa. Es decir, potencialmente, dijo un científico, estamos siendo testigos de todo el cumplimiento de esas impresionantes y extraordinarias profecías que iban a salir. Esos espíritus inmundos entonces se van a desatar ahorita en el pre-tribulación, que es lo que estamos viendo ahorita. Estos 3 espíritus vamos a verlo antes de que el arrebatamiento suceda, si es que ya no lo estamos viendo, ya en todos sus movimientos, porque estos 3 espíritus deberán de dejar preparado y con mayor fuerza, o sea, preparando el ambiente, creando todo el escenario, para que cuando llegue su momento de potenciabilidad de cumplimiento, va a ser más fácil para ellos el empuje directamente. Los 3 espíritus del mal, dice que en la boca del dragón, y vi de la boca del dragón, ese espíritu que sale de la bestia del dragón es muy importante, porque precisamente en los preparativos que estoy haciendo, en la parte final de mi libro que estoy escribiendo sobre Israel, una reactualización del libro de Israel, el filo de la profecía, estamos hablando que nosotros siempre, digo nosotros los predicadores, los que hablamos de la escatología, todo, tanto instituto bíblico como en todos los escritores, siempre enfocamos nuestra mirada a 2 bestias, al anticristo y el falso profeta. Y siempre obviamos hablar de la tercera bestia. Y lo más fácil para todos los escritores, para todos los comentaristas
expositores en múltiples del libro, era hablar que el dragón aquí en este caso hace el papel del antiespíritu, o el antipadre, perdón. Pero igual que en el falso profeta, que sabemos que es el antiespíritu encarnado así sobre una persona, en este caso un líder religioso, que ya voy a hablar en su momento sobre él, igual que se encarna para ser en una persona, nadie, y no es sino hasta en estos últimos meses, si se puede decir, y cuando estoy escribiendo mi libro, que lo estoy escribiendo, es cuando empiezo a analizar que efectivamente Apocalipsis habla de 3 bestias, y que esas 3 bestias, si el antiespíritu ha de utilizar a un líder religioso, una persona de carne y hueso, entonces Satán, el antipadre, también ha de utilizar a un líder mundial, un líder poderoso, un líder de una de las naciones superpoderosas, capaz de terminar el mundo en 5 minutos, y que podría ser, a lo mejor estoy equivocado, podría ser directamente que ese haga el papel del antipadre. Y luego está la segunda bestia, que ya vamos a hablar, y la tercera que ya mencioné un poco, pero que vamos a extendernos en esta manera, y que en forma ya debidamente bien documentada, hasta con consultas al libro de Daniel, este próximo 6 de mayo, en primicia, lo vamos a tener en el aniversario del programa El Mundo Actual. Así es que vayan preparando, como estoy diciendo, a nuestra gente en el área, y lleven a los pastores, sobre todo estos pastores que están perdiendo, que no quieren, que no han predicado la venida de Cristo. Por favor, los miembros en el área metropolitana, acomoden lugar. Y sobre todo, si usted da diezmo, sáquele, dígale, yo doy mi diezmo y quiero que usted esté documentado. Quiero que usted venga y se lo traiga. Y que no invente que va a ser un aniversario ese día, que va a ser una... No, usted dígale no, que ya sabe con tiempo. Debe de ser advertido, porque no sabemos si este va a ser el último año. ¿Por qué? Porque tantas cosas están pasando, que es tiempo que alertemos y despertemos a nuestros pastores, porque si nuestros pastores despiertan, las iglesias despiertan. Bien, el espíritu entonces del dragón, el que sale de la boca del dragón, podríamos decir aquí que según los expertos y de acuerdo a lo que está investigando para mi libro, representará las características de déjenme lo que tengo escrito aquí, en la boca del dragón es la característica, ese espíritu va a caracterizar a través de ese líder que representa al dragón, la arrogancia al extremo, en esa arrogancia que va a crear profundas controversias, decía el diccionario, en que estaba comentando con un sinónimo, una arrogancia sin precedente. Será un líder que no aceptará consejo, que se va a llevar cada vez esa arrogancia en el superpoder, va a ir creciendo hasta el final del extremo, que ya para Armagedón, estamos hablando de lo que va a ser ese líder, solo Dios sabe si ya está, eso solo el Señor lo sabe. Al final de la gran tribulación, ese líder finalizará volteándose, ya entonces sí, pública y total y abiertamente contra Dios en su misma arrogancia. No olvidemos que en su momento Nabucodonosor, que si bien es cierto, en su momento reconoció la legitimidad del Altísimo Dios Todopoderoso, pero llegó un momento en que la arrogancia fue tan exuberantemente grande en Nabucodonosor que terminó blasfemando contra el Altísimo, a quien él mismo una vez había ordenado completa adoración de parte de todo su imperio en que él gobernaba. Entonces, ese espíritu de rana que sale de la boca del dragón se caracterizará por la arrogancia. Esa arrogancia hará que levante a un séquito de líderes mundiales, tanto dentro de su reino en la nación donde él sea el hombre más poderoso del mundo. Se levantarán esos grupos que se llama la supremacía
racial, es decir, ese espíritu de supremacía que representa ya como el extracto del espíritu de la soberbia. Entonces, al decir que salen espíritus de su boca, ranas de su boca, es que su actitud, sus características, su fruto de la arrogancia hará que levante del lodazal, es decir, del pantano, a esas otra multitud de ranas, espíritus de rana, es decir, de grupos completamente con la misma espíritu que se levantarán no solamente en el mismo lugar donde él, sino en todo el mundo se empezarán a levantar esos grupos de sumamente soberbia que se consideran como una raza privilegiada, como los únicos que deben de estar, como los únicos que deben decidir, como los únicos que deben de saber quién debe de vivir o quién no debe vivir, qué pueblos deben de vivir, qué pueblos no deben de vivir. Algo así parecido como lo del nuevo orden. Ese es el espíritu que sale, escuche bien, que sale de la boca del dragón. ¿Es profundo este tema? Por supuesto que sí es profundo, porque es Apocalipsis. Lo vamos a analizar, como ya dije, en el tema especial que estamos preparando. De la boca del de la boca de la bestia, es decir, el anticristo. Aquí las características que representa, y que es lo que estaba escribiendo, también es que será un líder que estará bajo la sumisión de el líder que representará al dragón. Es decir, de ese líder al estilo de personalidad, de edad superior a él completamente, que representará como el anciano padre, como en el caso de la Santísima Trinidad de Dios, al Padre que es presentado como el anciano de día, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, ese hijo que será, por supuesto, que es la segunda bestia y que representa al antihijo, en este caso al anticristo, deberá de ser un personaje mucho, mucho más joven, por supuesto, que al líder que representará al dragón. Y entonces, por mandato, él deberá de mantener en cierta forma bajo la sujeción de el dragón hasta que llegue su momento. Pero a la vez, al salir un espíritu de rana de la boca de él, quiere decir que déjeme ver lo que escribe, dice, será un personaje que entrará en todas las confusiones de la política. Se presentará como un mediador de las crisis mundiales en todos los aspectos en relación a las guerras y las intrigas y todo esto, pero a la vez va a incentivar esa confrontación directamente. Entonces representa a ese sistema confuso de la política, que se nos dice una cosa o lo que se le quiere decir a los pueblos, pero que por debajo se están tomando decisiones que no se le va a decir a los pueblos y que está creando la verdadera o el auténtico polémica de confusiones, de dolor, de desilusiones y por supuesto de dolor profundo en las víctimas, las cuales estarán siendo usadas. Al mismo tiempo, ellos provocarán esas crisis, ellos provocarán ese profundo dolor, pero ese profundo dolor, ese espíritu que sale de la boca del anticristo, lo aprovechará para hacer una promoción y una propaganda gigantesca política a favor de su misión, de su plan y de sus acciones. De ahí que al decir espíritu de rana es porque dice son espíritus engañadores, y esa es la palabra que utiliza, espíritus engañadores. Dice que harán toda clase de señales. Vuelvo a utilizar la palabra señales. Lo que quiere decir es que van a utilizar, en el caso del anticristo y en el caso del dragón, quiere decir que van a utilizar acciones impresionantes, acciones que van a impactar, que van a llenar
que van a, ¿cómo decir? Van a sacarlos el asombro del mundo. Para darles un ejemplo. ¿Coincidencia o no? Es solamente un ejemplo. No estoy diciendo que eso es así, simplemente un ejemplo. Cuando nuestro presidente utilizó la bomba que se llama la madre de todas las bombas, impresionante, extraordinario, el impacto que se dio en toda la media a nivel planetario. Y luego sale el otro señor del otro, allá al otro extremo, diciendo que él tiene el padre de todas las bombas. Entonces, es solo para que nos den una idea que la palabra que estoy utilizando aquí, milagro, es que van a ser prodigios exuberantes e impactantes que van a levantar a las multitudes y decir, wow, qué impresionante lo que están haciendo. Todo con la finalidad de llamarlos a todo hacia el espíritu de la guerra. Ambos, los tres espíritus que salen de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca del anticristo, van a tener esa cualidad, o van a desatar esos espíritus. De la boca del falso profeta es el espíritu de los falsos profetas que utilizarán toda clase de confusión, incluyendo las redes sociales, para distraer al pueblo y de esta manera evitar que el pueblo, el remanente de Dios, esté poniendo atención a los acontecimientos proféticos y apocalípticos que se están dando. Es decir, los espíritus de rana que salen del falso profeta, falso religión, y que ya hemos dicho de dónde sale el falso profeta, y que en mi libro Camino al Falso Profeta doy específicamente todas las evidencias bíblicas contundentes de por qué creo que es un líder religioso que se levantará con la investidura del Vaticano y por supuesto con el respaldo total y absoluto de todos los falsos religiosos, de todititas las religiones, incluyendo los falsos religiosos dentro de la iglesia evangélica o falsos profetas que se levantarán, serán parte de todos esos espíritus del falso profeta. Esos son la multitud de espíritus de rana. Decían en el diccionario que estaba analizando esta palabra con su sinónimo, que se podría aplicar precisamente a las confusiones religiosas que estos espíritus de rana, del lodazal, del pantano, van a crear. Una confusión tan profunda utilizando las redes sociales. Su misión es confundir al mismo pueblo de Dios, es distraer al mismo pueblo de Dios, como lo he venido diciendo y me adelanté cuando hice este estudio de las redes sociales, cómo nos han puesto y nos están poniendo a pelearnos entre nosotros mismos, a sacarnos los trapos de nosotros mismos. Y el mundo, los grupos sectarios que nos odian, sentados en su banca desde allá viendo las redes sociales, incluyendo el Satanás, el diablo, a carcajadas viéndonos cómo nos estamos destruyendo nosotros mismos. Es posible que quienes están detrás en todos, fíjese que la palabra redes viene de la palabra de telaraña. Por favor, no me lo crea aquí, vaya usted a la cibernet, al diccionario. Viene de la palabra de telaraña, o sea, redes sociales, redes, telaraña. Nos están metiendo en esa telaraña y nos están pegando en la telaraña. De allí que por favor tengan mucho cuidado. Lo he venido como una voz en el desierto. Tengamos cuidado, no seamos parte, no entremos, no seamos parte de esos peleoneros en las redes sociales, ni tampoco incentivémoslo al estar visitándolos nosotros y ser seguidores de ellos, porque van a terminar en el lodo. Lodo, pantano, es símbolo del infierno. Y eso significa que serán parte de los espíritus de rana. Por favor, si estos tres espíritus del mal ya estamos viendo que están empezando a operar y todavía no es la gran tribulación, entonces debemos de prepararnos como iglesia, como líderes, como cristianos, los pastores,
No estoy hablando de los que ya dije al comienzo, de los de que creen en el reino ahora, aunque si algún miembro va con una iglesia donde su pastor es del Kingdom Now, de los que hablan de eso, que primero tienen que instalar el reino, yo creo que si está escuchando usted es porque hay esperanza para usted. Salga de ese lugar lo más pronto posible. Y espere junto con toda su familia, unánime, la venida del Señor. Recuerde, las señales no es para producir miedo. Hablar del Apocalipsis no es para producir miedo. Simplemente las señales son para dar advertencia. Y las advertencias nos obligan a buscar un refugio. Jesús dijo, pero cuando vosotros veáis todas estas cosas, Lucas capítulo 21, versículo 28, pero cuando ustedes vean todas estas cosas, erguíos. Mire, no está diciendo que se asusten. Simplemente es tiempo de humillarse. En otra palabra, reflexionen. Y luego dice, y miren hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque nuestra salvación viene de arriba. Es decir, reflexionen. Eso es erguío, reflexionen. No dice que se asusten, sino que reflexionen. Aquel pastor que le diga a sus miembros, no vayan a la campaña de Apocalipsis porque ahí lo que le van a meter es miedo. Más bien usted tenga el terror y espanto a ese pastor. Porque el Apocalipsis en ningún momento es para meter miedo. Es más, es el precioso libro, como el estudio de las 7 iglesias donde estoy hablando de todas las bienaventuranzas. Y que lo incentivo para los líderes, que por favor conozcan todas las bienaventuranzas del libro del Apocalipsis en ese estudio de las 7 iglesias. Es decir, es el libro de bendición más bien. El libro que Satán no quiere que los cristianos lo lean. Porque es el libro que nos da todos los detalles de las advertencias para que busquemos urgentemente un refugio antes que venga el arrebatamiento a la iglesia. Mi hermano, mi amigo, no cabe duda que estamos siendo tremendamente testigos de grandes acontecimientos proféticos en este mismo año. Eso significa que siempre estemos preparados. Los invito también para que estén a la expectativa en esta semana sobre mi canal de YouTube, Antonio Bolaines Oficial, porque ya hablamos en estos días del evangelista, pero ahorita voy a hablar el papel del ministerio del pastor. Prepárense para ver nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaines Oficial, y esté esperando el tema de el pastor. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y si Él no ha venido, estaré con ustedes el próximo martes. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.